Bien, chavos, este es el video 3 semanal. Estamos viendo la parte de la carta descriptiva. Vamos a ver cuáles son los trabajos que se entregan. Bien, vamos a hacer el último foro. Van a responder 3 preguntas sencillas. ¿Qué es la osteología? ¿Qué es la anatomía? ¿Y qué es la sección áurea? Son preguntas muy sencillas que también veremos en la presentación. Entonces no pierdan atención de la misma, ¿no? Por supuesto, sus aportaciones, en este caso, pues tiene un valor final de 7%, no de 6%. Entonces, acuérdense de esa partecita. Aquí le voy a dar de todos modos salvar. Retroalimenten a sus compañeros para que tenga mayor valor su porcentaje de soforo y no haya ningún problema de que me digan, ¿sabes qué me pasa? Me falta una décima, me ayuda, profe, etcétera, ¿no? Entonces, así nos ahorramos problemitas de cualquier índole, ¿no? Entonces, la siguiente es una matriz FODA. La matriz FODA se va a hacer sobre los medios y técnicas en blanco, negro, grises y negro, ¿no? Son diferentes técnicas de dibujo las que se van a utilizar y pueden buscar ahí el PDF en los recursos didácticos. También pueden buscar, en este caso, bueno, la matriz FODA, pues trataré de ponérselo en los recursos didácticos. Tengo que buscarla cómo se hace. Es muy sencilla porque es un cuadro donde se ponen las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, etcétera. Y es muy fácil de hacer el comparativo, realmente es muy fácil. Lo hacen en Word y por supuesto pues debe de venir su portada, debe venir la introducción. Si les estoy pidiendo de una lámina como dice ahí, háganla. Y por supuesto también la conclusión. Y por supuesto tienen que hacerme el siguiente trabajo que es un ensayo, es 10%. Les recuerdo que el ensayo pues lo hacen del manual de anatomía humana de PDF, son temas que vamos a ver ahorita en la presentación también. Y pues les va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona el cuerpo humano, obviamente de qué está constituido. Y también eso sirve de base muchas veces para poder hacer la parte del dibujo y poder diferenciar entre un músculo y otro cuando estamos realizando los dibujos como se deberían de hacer, ¿no? Entonces, vayamos a la parte de la presentación. Ya cerré la ventana, que no haya ningún problema, porque es desesperante oír a veces el ruido de los automóviles, ¿no? El tema es análisis de la figura humana. Bien, hay que darnos cuenta que el cuerpo humano está aglomerado de muchos y billones de células, como dice en la presentación. Tenemos tejidos, tenemos huesos, tenemos sistemas físicos inmunes, tenemos sistema digestivo, sistema muscular, tenemos sistema respiratorio, etcétera, ¿no? Tenemos excretor, tenemos circulatorio, endocrino, nervioso y también el reproductor. No vamos a enfatizar mucho en la parte de los sistemas como tal, pero sí de cómo están constituidos. Y bueno, hay que entender que, por ejemplo, todo esto es parte fundamental para que nosotros podamos realizar el dibujo, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es la anatomía. La anatomía es la rama de las ciencias biológicas que trata la forma y la estructura de los organismos, de todos, no nada más exclusivamente de los seres humanos. Está ligada íntimamente con la fisiología, que es otra rama de las ciencias biológicas que también trabaja las funciones normales del cuerpo. Se emplean métodos esenciales para el estudio de la anatomía. El sistema, uno es sistemático, otro es topográfico. Se considera que el cuerpo humano está formado por un sistema de órganos, aparatos, con estructuras que están asociadas en la realización de las funciones de movimiento y también de crecimiento y de muchas otras, ¿no? Bien, también hay ciertos fundamentos que son importantes dentro de la anatomía y la osteología. Existen 4 tejidos básicos, que son el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso, con los que el organismo se relaciona. En este caso también se protege, se secreta sustancias que necesitamos en el cuerpo y que también podemos secretar. También se desplaza, se coordinan las funciones relacionadas con el medio. También hay divisiones dentro de la anatomía, en este caso basados en la sistemática, ¿no? Tenemos la osteología, que es la descripción del esqueleto, de los huesos. También tenemos la artrología, la descripción de las articulaciones. La miología, la descripción de los músculos. Y tenemos esplagnología. Se divide en otras divisiones, que en este caso es sistema digestivo, sistema respiratorio.
Tenemos dentro de eso también el sistema urogenital, que se divide también dentro de sí en órganos urinarios y órganos genitales, ¿sí? Ahora, también dentro de esas ramas, dentro de los fundamentos también, tenemos la angiología, descripción de los órganos de la circulación, la neurología, que tiene que ver con el cerebro, que está ligado al sistema nervioso, y la osteología, descripción de los órganos de los sentidos, aquellos que manejamos la respiración, el olfato, el tacto, el gusto, etcétera, ¿no? La anatomía topográfica designa los métodos con los que se determinan exactamente las posiciones relativas de las varias partes del cuerpo, presuponen un conocimiento de la anatomía en el sistema, ¿no? ¿Sí? Ahora vayamos a otra parte importante de la presentación, que son los fundamentos de la osteología también, anatomía y osteología. También se pueden dividir en varios grupos según el criterio que se está utilizando para el estudio que se vaya a hacer. Tenemos la embriología, cuando se estudian antes del nacimiento, o sea, los seres vivos prenatales, cuando están todavía dentro del vientre de su madre. Luego tenemos la postnatal, que es después, que es ya básicamente ya cuando el cuerpo está formado. Luego la anatomía macroscópica, la que estudia las partes del cuerpo visibles a simple vista, que es mediante la disección del cadáver. Obviamente es cuando ya estamos muertos también. Bien, también dentro de estos temas tenemos la microscópica, que en este caso estudia a través del microscopio y se ve un poco hacia la osteología, ¿sí? O sea, tiene que estar dentro del cuerpo para poder entender perfectamente de qué está formada esa anatomía. Luego tenemos la macroscópica, que a su vez se divide en anatomía sistemática o descriptiva. Consiste en la descripción del cuerpo por los sistemas que ya habíamos mencionado. Luego tenemos la anatomía topográfica, estudio de la región determinada del cuerpo, algo muy específico. Y luego la anatomía aplicada, según el interés que se promueve en el estudio aplicado a diferentes profesiones, porque también se subdivide esta parte en diferentes profesiones cuando tú estás estudiando, por ejemplo, medicina, ¿no? Luego tenemos la anatomía comparada con diferentes especies o animales, que en este caso, pues sí, como dice ahí, se hace el comparativo con otras especies tal vez similares para entender de qué están hechas o cómo están formado el sistema o la anatomía del cuerpo. Luego tenemos fundamentos también que en este caso tienen que ver con los planos y la posición del cuerpo, pero más basados en cuestiones del dibujo. Luego tenemos la posición anatómica, es la posición que se refiere al que el cuerpo se encuentra en una postura erecta, es decir, de frente y de pie, con las extremidades superiores colgando de los lados del tronco, básicamente así, y las palmas de las manos hacia adelante, hay que ponerlas hacia adelante y la cabeza y los pies mirando hacia adelante, ¿no? Bien, también tenemos dentro de lo que nosotros podemos llamar planos, que tenemos planos, ejes y movimientos, que son los que hacemos con el cuerpo y nos permiten generar los movimientos. Tenemos el plano frontal, que es un plano vertical que se divide el cuerpo en dos partes, en la parte anterior y la posterior. Luego tenemos el plano sagital o plano medio, es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda, es decir, lo atraviesa completamente. Luego tenemos el plano transversal o axial. Es un plano horizontal que divide el cuerpo en la parte superior y la inferior. Digamos que básicamente sería por ahí de la cintura. Ahí venía una imagen en la presentación que les puede servir para entender un poco. Luego tenemos ciertos términos de orientación dentro de los fundamentos de la anatomía y la osteología. Tenemos un término que se llama craneal. Es una estructura craneal cuando se está más cerca de la cabeza, es decir, en la parte superior de arriba del tórax y arriba del abdomen. Luego tenemos la parte caudal. Es una estructura que cuando está más cerca en este caso, del término de la espalda, es la parte más inferior debajo del abdomen también. Luego tenemos la proximal, que es la que está más cerca de la raíz del miembro, es decir, de nuestras partes nobles. Luego tenemos el distal, lo que está más lejos de la raíz del miembro. En este caso está unido a la parte de lo que sería el codo y la muñeca. Luego tenemos la ventral, estructura que es la parte anterior del cuerpo, que viene en este caso sobre la nariz y la superficie ventral del cuerpo. Es la que atraviesa. Luego tenemos otra parte que sería la dorsal, a lo mejor esa sí la han oído un poquito más porque ese término se utiliza mucho más, sobre todo en la parte de la natación cuando lo estamos haciendo. Luego esta es una estructura en la parte posterior del cuerpo, que en este caso tiene que ver con las escápulas que están en la superficie dorsal del cuerpo, es decir, la parte de atrás. Luego tenemos la parte interna o media, que esta está más cercana a la línea media del cuerpo. Cuando se refiere a un órgano, indican que se encuentra en la parte inferior del ombligo también.
en la parte media del cuerpo. Luego tenemos la externa o lateral, que está más lejos de la línea media del cuerpo cuando se refiere a un órgano, que indica que se encuentra más cercano a la superficie del mismo. En este caso, pues tendría que ver más con las caderas. Luego tenemos la superficial, que tiene que ver con todo lo que implica tener la piel en el cuerpo. Luego tenemos el profundo, que se aleja de la superficie del cuerpo y se une a la parte interior del cuerpo, pero refiriéndose a la parte muscular del mismo. Luego tenemos que tomar en cuenta que todo esto que acabamos de ver en la presentación nos sirve para entender y poder dibujar el cuerpo y memorizar partes cuando estemos diciéndole a lo mejor tal vez a una figura humana que estemos dibujando de frente, o que también para entender cuál es esa parte cuando necesitamos saber cómo realmente se dibuja a detalle esa sección o ese músculo o ese hueso que tiene que ver con el cuerpo. Y no estoy hablando nada más de la figura humana, puede ser de cualquier cosa o cualquier animal. ¿Sí? Tenemos que entender de qué está formada la figura humana, pues obviamente de contornos, de líneas profusas, de profundidades, de músculos que se dividen. Todas estas partes del cuerpo que son necesarias para entender y que tenemos que memorizar en algún momento dado para poder hacer un estudio completo del cuerpo humano cuando se está dibujando. En mi caso, que llevé dibujo de figura humana, me tocó también esta parte donde tuve que estudiar, hacer un cierto análisis de la figura humana para entender qué es lo que quería que, en este caso el maestro, nosotros dibujáramos dentro de la persona que teníamos enfrente, que era una modelo que podíamos dibujar. Luego vamos a ver esta parte que es muy importante, que se utiliza para todo. Nosotros la llamamos sección áurea, que ya tiene muchísimo tiempo que se realizó este estudio y de la cual nosotros podríamos verlo en la naturaleza en todas partes, pero básicamente es como la figura de un caracol. Nosotros la llamamos sección áurea. Ahora, este tiene cierto estudio que tiene que ver y está relacionado con la proporción áurea. Para eso tendríamos que remontarnos al estudio que se hizo en el siglo XVI, que en este caso fue Leonardo di Pisano, también conocido como Fibonacci, ¿no? Este fue un personaje muy importante, es un italiano, un matemático que contribuyó a divulgar en Europa el sistema de numeración árabe con base en el decimal que seguimos usando hoy en día. Si ustedes no lo saben, el sistema decimal que utilizamos los occidentales, pues es el árabe, aunque tiene algunos agregados, por ejemplo, como el cero, que viene de los mayas también, aunque ellos lo reconocieron después, ¿no? Pero antes ya existía el número cero en los mayas. Este gran descubrimiento, pues básicamente creó lo que nosotros conocemos como la sucesión Fibonacci, que dio lugar más tarde a la proporción áurea, es decir, este fue un antecesor. Esta proporción pasaría a relacionarse en términos prácticos con la belleza o con lo que encontramos en la naturaleza, y también para generar arte y pintura, que por generaciones han utilizado esta parte de la proporción áurea para simplemente desarrollar un dibujo. Y alguien que no utiliza la proporción áurea, pues simplemente nos damos cuenta en sus pinturas o sus dibujos que no están perfectamente bien hechos, sino están desproporcionados. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? Seguramente también la han oído en algún momento dado. Entonces, es como si fuera una clase de matemáticas de la infancia. Es una sucesión numérica infinita. Empieza entre 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. La sucesión Fibonacci son la suma de números consecutivos, siempre da como resultado el siguiente número. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el 1 y 1, 1 y 1, pues te da 2. Pero si sumamos el 2 y el 1, te da 3. Pero si sumamos el 2 y el 3, te da el 5. Y si sumamos el 3 y el 5, te da el 8. Y si sumamos el 5 y el 8, te da 13. Y si sumamos el 8 y el 13, te da 21. Y nosotros sumamos el 13 y el 21, te da 34. Si nosotros sumamos el 21 y el 34, te da 55. Y así sucesivamente, ¿no? Básicamente es algo bastante sencillo. Y luego, como les decía, la vamos a encontrar en la naturaleza, en las pinturas, en los dibujos, o simplemente cuando nos tomamos una fotografía nos podemos dar cuenta. Se le han dado muchas definiciones a esto que nosotros llamamos proporción áurea. Sin embargo, pues básicamente es lo que ya les había comentado, pero también se encuentran referencias y denominaciones mucho más antiguas que están relacionadas, por ejemplo, con el número pi, que ya nosotros conocemos, ¿no? La sección áurea también es la línea media o dividida de la proporción, en este caso, de un rostro humano, como tenemos ahí la imagen. Y la utilizamos en muchas cosas, ¿no?
También sería importante que ustedes son diseñadores, pues también la conocieran un poquito para que entendieran cómo funciona en básicamente casi todo lo que está en el universo, ¿no? Luego vamos a ver esta parte que es importante, que tiene que ver con la sección áurea, pero tiene que ver en específico en cuestión de, por ejemplo, cuando dibujamos en un sustrato. ¿Cómo se aplica toda esta información de lo que nosotros llamamos la sección áurea? En este pues, tenemos algo que se llama rectángulo áureo y es donde podemos simplemente trazar la espiral de oro que teníamos, que sería como la forma del caracol, ¿no? Hay que ver que tiene una proporción muy interesante porque tenemos 3 sencillos pasos que hay que entender para poder utilizar el rectángulo áureo y poder dibujar sobre nuestro sustrato. En este caso, si trasladamos dos valores de la secuencia numérica anterior, obtendríamos un cuadro con la siguiente proporción. Es decir, vamos a ir dividiendo ese sustrato que vamos a ir utilizando, ¿no? Más adelante vamos a entender un poquito más la división. Si mantenemos la misma división en la que podremos encontrar la siguiente sucesión Fibonacci, el resultado sería el siguiente. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos mitades de nuestro, ¿cómo se llama? No son mitades, perdón, son la suma de los cuadros o de la sucesión numérica. Entonces aquí lo podemos ver como resultado de ello, pues te empiezan a dar los cuadritos que aparecen aquí de la suma de tal cual, pero de tu sustrato. Si tu sustrato obviamente es mucho más grande, pues obviamente va cambiando un poco la proporción numérica. Sin embargo, las divisiones siguen siendo las mismas. Al obtener la famosa espiral de oro, bastaría con unir los diferentes vértices o dibujar semicírculos dentro de todos los cuadros perfectos, que significa que es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a dar vuelta a estas curvas. Y bien, ese es el tema de la cuarta semana, perdón, sí, de la tercera semana. Entonces, pues espero que puedan entregar sus trabajos sin ningún problema. Y también espero que les haya ido bastante bien en el examen y prepárense para el siguiente.